Hay algo que ya sabes, pero no te lo estás diciendo completo. No es que no avances, es que no te quedas lo suficiente en nada como para que avance por ti. Y eso cambia todo, aunque no quieras verlo así. Porque mientras sigas interpretando tu problema como falta de disciplina, de motivación o de claridad, vas a seguir atacando el lugar equivocado. Y no es ahí. Nunca fue ahí. 900 milisegundos. Lo que te está frenando es mucho más simple y mucho más incómodo. No sostienes nada el tiempo suficiente. Todo lo que haces entra en tu vida como algo temporal. Como si estuviera en prueba constante. Como si en cualquier momento pudiera ser reemplazado por algo mejor. Y eso te da una sensación falsa de control, porque sientes que estás eligiendo, ajustando, mejorando, pero en realidad estás evitando quedarte. Y mientras no te quedes, no hay nada que se acumule. No hay profundidad. No hay estructura. Solo hay intentos. Y los intentos no construyen nada por sí solos. Piensa en esto sin romantizarlo. ¿Cuántas veces has empezado algo sintiendo que ahora sí iba a ser diferente? ¿Cuántas veces te organizaste, ajustaste tu rutina, cambiaste pequeños detalles, convencido de que esta vez iba a sostenerse? Y al inicio sí. Siempre al inicio sí. Hay energía, hay intención, hay claridad momentánea. Pero no dura. Nunca dura. Y no porque no funcione, sino porque en cuanto deja de sentirse bien, empiezas a moverlo. Lo cambias, lo ajustas, lo cuestionas, y lo rompes antes de que tenga oportunidad de consolidarse. Hubo alguien que llevaba meses en ese mismo ciclo. No era desordenado, no era alguien que no hiciera nada. De hecho, hacía muchas cosas. Probaba rutinas, organizaba su tiempo, intentaba mejorar su enfoque. Tenía días buenos donde todo parecía alinearse, pero nunca duraba más de unos días. Siempre había un punto donde algo se desacomodaba. Y no era externo. Era él. Empezaba a cambiar cosas. A mover horarios, a ajustar lo que ya estaba funcionando. Pensaba que estaba afinando el proceso, que estaba optimizando, pero lo que no veía es que estaba reiniciando cada vez. Hasta que hizo algo que al inicio se sintió completamente incorrecto. Dejó de cambiar. No encontró el sistema perfecto, no resolvió todas sus dudas, no optimizó nada. Solo eligió pocas cosas, y decidió no tocarlas. Y eso al inicio se sintió incómodo. Porque parecía que estaba haciendo menos. Parecía que no estaba aprovechando todo su potencial. Parecía incluso que estaba retrocediendo. Pero no cambió nada. Se quedó. Y ahí es donde empieza lo que tú no estás experimentando todavía. Porque después de unos días, no pasó nada especial. Después de una semana, tampoco. Pero después de un tiempo, algo cambió. No en intensidad. En estabilidad. Ya no tenía que empezar de nuevo. Ya no tenía que reorganizar todo cada vez que algo se sentía raro. Había algo que seguía ahí, incluso en días malos. Y eso, aunque parece poco, es exactamente lo que tú no tienes. Porque tú sigues en el punto donde todo depende de cómo te sientes. Si te sientes bien, avanzas. Si no, cambias. Si algo incomoda, lo ajustas. Si algo deja de emocionarte, lo reemplazas. Y eso te mantiene atrapado en un ciclo donde siempre estás cerca, pero nunca dentro. Siempre a punto, pero nunca construyendo de verdad. Y aquí es donde tienes que dejar de suavizarlo. No es que no sepas qué hacer. No es que te falte información. No es que necesites otro video, otra idea o otra explicación. Sabes suficiente. Mucho más de lo que aplicas. El problema es que no sostienes nada. Y mientras no sostengas, nada va a cambiar aunque entiendas todo. Y lo más incómodo de todo esto es que no necesitas más tiempo para darte cuenta. Necesitas ser honesto. Porque en el fondo ya sabes exactamente en qué momento se rompe todo. No es cuando empiezas. No es cuando intentas. Es cuando deja de sentirse bien. Ese punto donde ya no hay emoción, donde ya no hay claridad perfecta, donde lo que estás haciendo empieza a sentirse repetitivo, ahí es donde te sales. No siempre de forma evidente, pero te sales. Cambias algo, ajustas algo, te das permiso de hacerlo diferente hoy, y sin darte cuenta, acabas de romper lo único que estaba empezando a sostenerse.
Y no lo ves como un error. Lo ves como adaptación, como flexibilidad, como inteligencia. Te dices que estás mejorando el proceso, que estás encontrando algo más adecuado, pero en realidad estás evitando quedarte en la parte donde empieza a construirse algo real. Porque lo real no empieza cuando todo es nuevo. Empieza cuando ya no lo es. Hubo alguien que durante mucho tiempo pensó que su problema era que no encontraba el sistema correcto. Probó muchas cosas. Algunas funcionaban unos días, otras un poco más, pero siempre terminaban igual. Se caían. Y cada vez que pasaba, asumía que el problema era el método. Que necesitaba uno mejor, uno más eficiente, uno más adaptado a él. Y eso lo mantenía en un ciclo donde siempre estaba cambiando, siempre estaba buscando, pero nunca estaba sosteniendo. Hasta que en lugar de buscar otro sistema, decidió hacer algo más simple y mucho más incómodo. Dejó de optimizar. Tomó algo que ya había probado, y decidió no cambiarlo durante un tiempo. Sin mejorarlo, sin adaptarlo, sin hacerlo más interesante. Solo repetirlo. Y los primeros días fueron normales. Luego incómodos. Luego aburridos. Y ahí es donde normalmente se habría salido, pero no lo hizo. Se quedó. A pesar de que no se sentía bien. A pesar de que parecía que no estaba avanzando. A pesar de que no había esa sensación constante de progreso. Y después de un tiempo empezó a pasar algo distinto. No espectacular. No inmediato. Pero claro. Ya no tenía que empezar de nuevo. Ya no tenía que reconstruir todo desde cero cada semana. Ya había una base. Algo que se sostenía incluso cuando no tenía ganas. Y eso es lo que te falta. No más intensidad. No más ganas. No más ideas. Te falta llegar a ese punto donde algo se mantiene aunque no quieras hacerlo. Porque ahí es donde deja de depender de ti en el momento, y empieza a convertirse en estructura. Pero tú no estás ahí. Y lo sabes. Sigues dependiendo de cómo te sientes. Sigues cambiando cuando algo incomoda. Sigues ajustando cuando dudas. Sigues buscando algo mejor en lugar de sostener lo que ya elegiste. Y mientras sigas haciendo eso, nada se va a quedar. Nada va a crecer. Nada va a dejar de ser un intento más. Y aquí ya no hay forma de suavizarlo. Porque a este punto no es ignorancia. No es falta de claridad. Es una decisión. Decides cambiar en lugar de sostener. Decides buscar en lugar de quedarte. Decides empezar otra vez en lugar de continuar. Y cada vez que haces eso, vuelves al mismo lugar. La diferencia no está en quien sabe más. Está en quien deja de cambiar. En quien soporta ese punto donde ya no hay emoción y aún así sigue. En quien decide que algo se queda, aunque no se sienta perfecto. Porque en cuanto haces eso, todo cambia. No de golpe. No de forma visible al inicio. Pero cambia. Dejas de reiniciar. Dejas de depender del impulso. Dejas de construir desde cero cada vez. Y empiezas a acumular. A sostener. A construir algo que no se rompe cada semana. Y si no estás ahí todavía, entonces ya sabes exactamente qué está faltando. No es información. No es motivación. No es tiempo. Es que no estás sosteniendo nada el tiempo suficiente como para que se convierta en algo real. Y mientras no cambies eso, nada más va a importar.